¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por su sintonía. Soy Eduardo Arévalo y esto es Debate. Y esta noche tenemos el gusto de recibir en los estudios al doctor Francisco Bertrán Galindo, abogado constitucionalista, quien nos acompaña para hacer un análisis de diversos tópicos referente al régimen de excepción. Por supuesto que es el tema que vamos a abordar esta noche. Doctor, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Eduardo, es un gran gusto estar acá. Doctor, la primera pregunta, pues obligatoria, era si es necesario, ante este aumento que se estaba registrando en el país de homicidios, 60, más de 60 en un solo día, aplicar una medida como un régimen de excepción. Yo creo que las condiciones y la excepcionalidad de lo que ha pasado, porque realmente ha sido una cantidad de muertes absolutamente excesiva, ya más allá de una cifra que en los años anteriores había sido grave, esto ha sido gravísimo. Entonces, dependiendo de la información de inteligencia que tenga el presidente, pues uno puede asumir que teniendo él más que la que nosotros pudiéramos tener, sí se puede justificar que haya una necesidad de un estado de excepción. Ya, ¿qué va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Eso hay que irlo viendo, cómo lo va a ir aplicando. Pero en principio yo diría que la situación era excepcional. O sea, tener esa cantidad de muertes. Y uno traduce eso con el fenómeno del fin de semana del año pasado, cuando fue la cuarentena, que también murieron 50 personas en un fin de semana. Y siempre se mencionó que había sido una especie de rompimiento del acuerdo o del pacto del gobierno con las pandillas al hecho de haberlos dejado sin que pudieran cobrar la renta en un montón de negocios pequeños en el centro de las ciudades. Y entonces eso generó la reacción de la pandilla pidiendo que les dieran fondos a su familia y derivó en las 50 muertes de ese fin de semana, y luego eso se tradujo en una asignación de fondos que nunca se pudo justificar qué pasó. Eran como 100,000 familias que habían recibido $300, lo cual ha sido una cantidad de $30 millones, y por palabras del secretario de Tejido Social se entendió que había sido distribuido a este tipo de familias. Entonces, es probable que ahora lo que estamos viendo es otro ciclo, es una especie de problemas, no sabemos por qué. Alguien rumora que es derivado, que el hecho que se haya nacionalizado, por lo menos temporalmente, las rutas del señor Miranda, Catalino Miranda, todos esos buses ya no pagan en este momento porque llevan soldados, no están pagando extorsión, y que eso le haya generado un déficit de flujo a la pandilla, y que entonces a partir de ese momento es que viene la reacción violenta que hemos visto, y ahora la contrarreacción del gobierno, y dentro de esa lógica sí pareciera que un estado de emergencia es necesario. Ahora, el gobierno o algunos voceros que han sido buscados por la prensa han asegurado y han reiterado que no hay ningún tipo de acuerdo del gobierno con las pandillas. Se insisten en señalar a los gobiernos anteriores, donde se dio la tregua entre pandillas, y los otros que bajo la mesa habrían estado negociando. Incluso mencionan a los partidos Arena, al FMLN y todos los procesos que están en curso a raíz de esta situación, pero insisten que del gobierno actual no hay ningún tipo de acercamiento con estos grupos delictivos. Bueno, yo como ciudadano lo más que puedo es hablar en función de lo que puedo conocer en esa categoría. Y lo que he conocido es a partir de las publicaciones y las filtraciones de información, de videos y de otras cosas que han publicado los medios de comunicación. Y quizás el más extenso en esto ha sido El Faro, y ha sido una información bastante categórica. Ahora que obviamente el gobierno a sí mismo no se va a empezar a investigar, algo que además es lógicamente una de las políticas importantes del gobierno, porque bien que mal lo que ha logrado con eso es bajar la cifra de los homicidios, y de alguna manera se han salvado vidas. Eso no quiere decir que el acuerdo esté lógicamente bien o que esté bien estructurado, no quiere decir que sea legal,
no sabemos las dimensiones del acuerdo, pero que hay una relación, sí la hay, ¿no? Me parece que negarla es como negar el sol. Y, y bueno, pero creo que las valoraciones van más por otro lado, es decir, ¿cuál es el resultado de la política? Si el resultado fortalece o no la estructura de pandillas, que fue lo que pasó con la tregua del FMLN, que hizo la tregua y como resultado lo que tuvo las pandillas fue una retaguardia segura que les permitió fortalecerse, y de la tregua quien salió fortalecido no fue el gobierno salvadoreño ni el pueblo, sino las pandillas. Entonces, este caso, como no lo conocemos todavía, en algún momento se van a saber los detalles, podemos ver al final si quien sale fortalecido es la pandilla o la sociedad salvadoreña la que se beneficia. Ahora, el presidente, a través de los informes que está dando a través de Twitter, la información pues, que se conoce, ponía ahora incluso que habían más de 2.000 capturados en los operativos. Se ha estado viendo operativos desarrollados en zona oriental, occidental, muy intensos, incluso un equipo militar llegó en horas de la madrugada para hacer patrullajes a través de él en diferentes lugares, a través de dron y otro tipo de tecnología. Parece que la afronta hacia estos grupos pues va muy fuerte y hacia más por parte de lo que menciona el presidente, lo que se le puede entender a través de los Twitter. Mire, yo creo que hay que estar claro que el presidente sabe pelear, ¿no? A mí no me queda ninguna duda que él escoge sus batallas y las pelea bien. Es un batallador con categoría. Ahora que la pandilla le sale con que va a matar casi 80 gente en un fin de semana, la respuesta del presidente ha sido muy fuerte. Que necesitaba o no el estado de excepción, eso es relativo, porque igual todas esas capturas las pudo hacer perfectamente sin el estado de excepción. Pero el punto que me imagino que con eso hace un énfasis y manda un mensaje. Ahora, que haya que capturar, pues sí, es que el punto es que la resolución jurídica de la Sala de lo Constitucional en relación con la característica de las pandillas es que son terroristas. Sí, la sola pertenencia a la pandilla es un delito. ¿Qué quiere decir? Que si la fuerza pública quiere actuar de verdad, lo que te tiene que hacer es capturar a todos los pandilleros, y eso es lo que toca. Y para eso no se requiere un estado de excepción. Pero hay capacidad para hacerlo. Es que ahí empiezan las cosas. Estamos hablando de que para eso, para poder hacer eso, la mejor inversión sería invertir en cárceles. Porque lo que usted necesita, si los va a capturar, ¿dónde los va a tener? No los va a justiciar y los va a mandar a una fosa común. Es decir, si va a empezar un régimen de captura masiva, pues hombre, entonces tiene que estar preparado donde los va a tener, tiene que tener los tribunales que lo van a juzgar, tiene que tener todo el servicio de los custodios en los nuevos lugares. No es un asunto logístico fácil y no se puede tomar de la noche a la mañana a ver qué hago. Digamos, esas declaraciones que ha hecho el presidente de que la misma comida ahora va a servir para 2.000 más o todo ese tipo de cosas, está bien dentro del discurso, porque parte de la batalla es las acciones reales y las acciones formales y comunicacionales. Entonces, dentro de esa lógica, yo lo veo más bien como declaraciones de fuerza, pero el punto es que en la práctica sí son seres humanos que van a comer, no pueden estar sujetos a un régimen alimenticio de desnutrición, porque eso equivale a someterlos a una especie de asesinato lento. Entonces, allí el Estado entra en responsabilidades diferentes y hay que ser muy cuidadoso con ese tipo de cosas. Entonces, yo lo que esperaría es que sean meras declaraciones y que el gobierno, así como ha hecho gestiones para conseguir fondos para otras cosas, tiene que hacer gestiones para conseguir fondos. O el peor de los casos, lo peor que va a pasar es que pasado el periodo de captura administrativa,
tengan que soltarlos. Y entonces vamos a tener quizás más calmadas las pandillas por un tiempo, pero siempre las pandillas en la calle. Ahora, él ponía también esa parte y decía, si creen que van a salir, están equivocados. No van a salir, decía, van a ser condenados y se van a mantener en la cárcel, decía, en uno de los tweets que ponía. Y eso fue luego de la reunión con el fiscal. Puede ser. Eso dependerá de varias cosas. Uno, si la captura está basada en algo, como le dije, que de verdad sea sostenible ante los tribunales. Primero. Segundo, si los tribunales son de verdad de la categoría jurídica para que pueda, en el momento que se necesita, declarar la detención, pero en el momento que sea obviamente arbitraria, la declare así, arbitraria. Entonces, una declaración viniendo del presidente desde esa perspectiva, con todo el reclamo que le ha hecho a la sociedad y los medios internacionales, de que se ha diseñado una estructura donde el Estado está dependiendo de las decisiones del presidente, entonces el problema de una declaración viniendo de él así, con un sistema que uno sabe que no es eficiente, es decir, la policía y el sistema de investigación, incluyendo la fiscalía, no es el mejor del mundo y cometen muchas equivocaciones y muchas arbitrariedades. Entonces, en una reacción masiva contra las pandillas, de esos 1.500, probablemente unas 100 personas serán inocentes, pero se pueden ir y terminar condenados por eso. Entonces, hay muchos bemoles, hay muchas cosas que hay que analizar y supervisar y ver, porque estas reacciones así pueden llevar a excesos, o van a llevar a excesos, que creo que sin él pueden, van a llevar a excesos, y como sociedad al final eso puede hacernos más daño que bien. Yo creo que hay que felicitar al presidente en el sentido que no puede dejarlo sin respuesta a una actitud de un grupo delincuencial que rete al Estado como lo hizo. Me parece que eso es correcto, pero que tiene que manejarlo con la seriedad de un Estado. No puede bajarse al nivel de yo te golpeo, tú me golpeas con los delincuentes, porque no creo que se trate de eso. Muy bien, vamos a hacer una pausa y al regresar vamos a hablar también estos señalamientos que han hecho algunas organizaciones internacionales de derechos humanos y la confrontación, pues, a través de redes sociales en la que ha entrado también el presidente de la República con ellos sobre el tema del trato, sobre todo enfocado en el tema de las cárceles contra los líderes de pandillas. Ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Doctor Francisco Beltrán Galindo, decíamos antes de la pausa que otro tema también para analizar es lo que está ocurriendo, la reacción de algunas organizaciones, sobre todo de los derechos humanos a nivel internacional, las primeras reacciones ante esta reacción que ha tenido el gobierno a través del estado de emergencia en las cárceles también. Ha incrementado, el presidente lo ha dicho, usted lo mencionó hace un momento, el racionar la alimentación para los presos, que no puedan ni un rayo de sol, decía literalmente el presidente, ordenaba al director de centros penales que fuera una medida implementada en todos los penales del país, y ahí es donde algunos en derechos humanos a nivel internacional pues decían, mire, estamos pendientes de lo que está pasando en El Salvador, exhortamos a que no se violen los derechos humanos, y el presidente respondía muy fuerte, muy heradamente, los derechos humanos de ellos y los ciudadanos que han muerto, y les invitaba, pues decía, si los quieren llévenselos, se los regalamos, decía, o sea, muy fuerte también. Pero yo creo que mire, todo el manejo de estos conflictos siempre tiene una parte que es discursiva y los hechos y la dimensión real en el tiempo de esos hechos.
Entonces, la parte discursiva es yo hablo fuerte, yo digo fuerte, no necesariamente se cumple fuerte. ¿Vea? Algo puede pasar allá abajo, pero esa actitud así de agárrense o se lo llevo, yo... Usted puede ver, por ejemplo, como comentábamos fuera de cámara, en esta vez la reacción del gobierno no ha implicado enfrentamientos con la pandilla. No, no ha habido bajas. Pandillas no hay muertos. ¿Eh? Cosa que no sucedió cuando la cuarentena. Ahí hubo reacción y hubo muertos. Sí, Hoy sí. no. Entonces, ¿qué pudo pasar? Que la guerrilla decidió esconder los fusiles para mientras le pasa la cólera al gobierno, o que el gobierno ha cambiado su forma de cómo actúa y captura a las pandillas. Pero el punto es que no hay muertos. Ya eso en sí dice algo. Entonces probablemente lo que está sucediendo es que el discurso es fuerte, pero en la práctica está dentro de los parámetros esperados de un acuerdo, una forma de relacionarse con las pandillas que no es una luna de miel, y hay que tenerlo claro. Cuando uno habla de que hay un acuerdo, no está diciendo que el gobierno se ha casado con las pandillas, ni está diciendo que de gran acuerdo ellos están funcionando y desayunan juntos. No, es un acuerdo tensionado. O sea, la pandilla tiene su lógica y el gobierno tiene su lógica. Es decir, no pueden llegar a ser lo mismo, porque el día que sean lo mismo, pues ni modo, ahí estamos quietos todos. Pero entonces hay parte discursiva que le digo que es el show, yo te hago, te pongo, mira, te lo voy a hacer. Pero al final, como en todos los conflictos, usted lo pudo ver en el conflicto de Rusia ahora y Ucrania igual. Los Estados Unidos hablando como que ya se van a meter a Rusia y todo ese tipo de cosas cuando nadie está pensando que eso pase. Entonces, son formas de cómo manejar los conflictos públicamente. Pero el tema al final es que sí va a haber abuso sobre los derechos humanos, y es que esa fotografía que han sacado de un soldado revisándole la mochila a un niño que va para la escuela es una foto desafortunada, porque entiendo por qué lo ha hecho el soldado, no se mira que esté usando violencia ni nada, porque puede asumir que las pandillas son tan inconsecuentes que usan niños para sacar armas o sacar droga o lo que fuera. Pero la imagen que queda es de un Estado represor aún de los niños que van a la escuela. Entonces, eso es un costo para el gobierno, por ejemplo. Y obviamente, en el ambiente que hemos venido desde que el presidente llega al gobierno, que hemos venido en un ambiente de polarización, y eso es real, tampoco nadie puede negar que ha habido un acoso y unas amenazas permanentes a los opositores políticos, no a todos, pero a una buena parte. Algunos de ellos han salido al exilio porque consideran ese tipo de persecuciones judiciales como cosas políticas, lo que dijo la Interpol sobre la orden de captura roja que se había pedido en relación a los miembros del FMLN que salieron para México y para Nicaragua, y hay otra cantidad de personas que también se hallan fuera del país en exilio. Entonces, ante ese ambiente, el peligro de este tipo de cosas del estado de sitio o el estado de excepción es que de repente el uso ya no sea para los pandilleros. O sea, en medio de todo esto puede perfectamente haber un giro repentino hacia la oposición o hacia opositores del régimen. Entonces es algo que preocupa. Pero no es tanto porque vaya a suceder, sino que por los antecedentes uno cree que existe la posibilidad de que pueda suceder. Entonces eso es obvio que los organismos internacionales de los derechos humanos cada vez más están viendo al gobierno como un gobierno autoritario que puede hacer ese tipo de cosas. Y entonces se ponen en la vigilancia y yo creo que lo mejor que el gobierno puede hacer es seguir con su lógica de que si hay que capturar, pues que capture. Yo creo que allí mal hacemos los que decimos que no haya que capturar, porque yo sí creo que hay delincuentes en las calles
y los delincuentes, el destino normal y correcto es que los capturen. Pero tiene que ser muy cuidadoso en las normas de los derechos humanos. Yo creo que allí sí hay que ser muy, muy celosos, porque como le digo, es decir, por muy asesinos que sean, son seres humanos y hay un mínimo de seguridad que tienen que tener. Ahora, dentro de las medidas del régimen de excepción, incluso el presidente ponía un tuit al respecto y decía el presidente, esto solo debe de temer o estar preocupado los miembros de pandillas, decía, las actividades cotidianas, decía, estudio, trabajo. O sea, él daba esa respuesta por lo mismo que había algún cuestionamiento que pudiese ser Pero si usted es desconfiado y lee entre líneas, se da cuenta que inmediatamente de esa frase categórica que dice el presidente, le agrega una frasecita pequeña y dice, o que tenga algún problema con la ley. Ese o que tenga un problema con la ley es la frase que genera el temor. Porque vaya, si usted es pandillero y tiene que temer, pues sí. Si usted es delincuente declarado y anda, pues sí, que tenga miedo. Pero o tengo un problema con la ley, ese que tengo un problema con la ley. La forma de represión normal, especialmente ahora en las dictaduras actuales que tienen cierta faceta democrática, no llegaría a agarrar a las personas y meterle en una mazmorra, sino que lo que usan un mecanismo jurídico para declararles o que son corruptos, o que han evadido impuestos, o que han lavado dinero, o que han recibido apoyo de organismos extranjeros, cualquiera de esas cosas, y en base a una supuesta legalidad, los capturan, los meten y ya una vez que están presos, los abogados no los pueden visitar, no les pueden llevar las medicinas, no saben cómo están. Eso lo hemos visto en Nicaragua, lo hemos visto en Venezuela y lo estamos viendo acá. Entonces, esa última frase es la frase que genera la suspicacia. Ahora, los que cuestionan también, el presidente ha llevado en Twitter también a decir, los que hablan de los derechos humanos, los que defienden pandilleros, entonces es por algo, o sea, como dicen, ¿están con ellos o están con nosotros? O sea, pero eso no es legítimo, punto. eso no es legítimo, Eduardo, porque eso es, o estás conmigo o estás contra mí. Y la vida no es de blancos y negros. Es decir, esas actitudes así tan determinadas, tan deterministas también, creo que hay que evitarlas. Como le digo, como discurso, como forma de manejar un conflicto en la parte publicitaria, comunicacional, está bien, hay que se quede, pero que esas van a ser las reglas en que se va a jugar la relación del presidente con el pueblo. Me parece que ahí hay una cuestión que no lo debemos permitir. Porque como le digo, no es blanco y negro. Yo puedo estar de acuerdo con muchas acciones del gobierno, o estar en desacuerdo con otras. Pero no estoy obligado a ser como un propagandista del régimen. Tampoco estoy obligado a ser un antagonista permanente del régimen. Soy ciudadano, tengo una forma de ver las cosas. Y a partir de mi forma de ver las cosas, de momento voy a estar de acuerdo, de momento no. Y no por eso debo estar el temor que me van a meter preso. Entonces yo creo que a ese es el equilibrio que tenemos que llegar. Doctor, ¿era necesario también un toque de queda, una medida? Algunos dicen que el decreto del régimen de excepción no lo establece y que no debería estarse haciendo esa focalización en algunas colonias como ha ocurrido en Santa Tecla y en Soyapango. Yo creo que el decreto sí lo establece, sí da la facultad. Quien decide el límite y el cómo accionar es el Ejecutivo. Es decir, este concepto del régimen de excepción está diseñado en la Constitución para que el resorte sea el Ejecutivo y el que lo desarrolle en la práctica sea el Ejecutivo. El Legislativo sirve como un organismo de control político a que el argumento del Ejecutivo para implementar el decreto de excepción está en los supuestos de la Constitución. Ese es su control. Pero a partir de ahí, el que decide si, por ejemplo, la restricción de circulación va a ser en todo el país,
Eso es lo que llamaríamos un estado de sitio, cuando dice a partir de las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana nadie circula. Ese es el famoso estado de sitio. Esa ya es una decisión de la operación del Ejecutivo. O si decide, por ejemplo, que lo que voy a dejar en restricción de movilidad es la colonia tal, pues esa ya es una decisión. No necesita el gobierno que el legislativo le regule esas cosas. ¿Qué es lo que han hecho? Lo que hizo la Asamblea fue darle la amplitud de la facultad de suspensión y dejar en la decisión operativa del gobierno a dónde va a aplicar esa restricción. Muy bien. Tenemos que hacer una nueva pausa, por favor, acompáñenos. Hay mucho más del tema que vamos a abordar esta noche. Muy bien, gracias por continuar con nosotros, doctor. Estábamos hablando de la diferencia en la forma operativa de las autoridades y quizás por la misma reacción de las pandillas en esta ocasión a una anterior donde sí hubo enfrentamientos. Incluso me recuerdo que en una colonia hubo hasta una emboscada. Hicieron una llamada falsa al sistema de emergencia, la policía llega a atender la emergencia y los estaban esperando desde casa y le empiezan a disparar. Hubo un enfrentamiento bastante fuerte. Fueron abatidos 2 o 3 miembros de estructura y lesionado un miembro de la corporación. En esta ocasión, pues no ha ocurrido. Quizás como que no hubiese una orden de confrontar directamente con las autoridades, porque solo lo que está reportando la policía, y por lo menos la mayoría de casos, no son enfrentamientos, sino son detenciones en los lugares donde la misma ciudadanía o el trabajo de inteligencia indica donde hay pandillas. Ahora, donde se ha centrado quizás la mayor fuerza es en las cárceles, donde están los líderes de las pandillas. Hemos visto videos que han estado difundiendo los mismos centros penales, donde, o algunas capturas incluso, donde hay un uso bastante de la fuerza y subiendo los videos por parte del gobierno y compartiéndolo a la prensa para ser distribuidos y mandar un mensaje. Estamos actuando duro contra los que toman las decisiones de las pandillas, me imagino como una estrategia para que esa orden vaya a los que están fuera y decir, ok, controlemos esto. Es que yo creo que la pandilla no está en la misma situación de hace un año, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está sobre ellos el pedido de la extradición de esos 10 o 11 líderes que los Estados Unidos requieren para ser juzgados en sus sistemas judiciales. Dentro de ellos hay 3 o 4 que son los emblemáticos, el Blue y otros más. Eso en el momento que el gobierno acepte mandarlos, le va a generar un golpe a la pandilla muy fuerte. Y por eso es que lo que ha estado atrás de todo esto es ese fantasma de cuál va a ser la reacción de la pandilla si estos líderes lo mandan a Estados Unidos. Sí, para mencionar un caso no tan reciente, pero que tú, en Colombia, con Escobar Gaviria, lo que hace que el narco declare la guerra al Estado de Colombia es exactamente el hecho de la extradición. Entonces, y concluye al final con que la muerte de los líderes estos y la extradición de casi todos ellos, los que sobrevivieron. Entonces, eso es lo que está en el fondo de esta discusión entre el gobierno y las pandillas. Es decir, yo creo que las pandillas, en la medida que han sentido que su posición se va debilitando, y por algunas de esas otras razones que la gente especula que puede haber venido la reacción de las pandillas, lanza el ataque. Pero el problema de lanzar el ataque como lo lanza es que desequilibra todo y a partir de ahora el gobierno
entre otras cosas, puede perfectamente decir como respuesta, bueno, si así estamos jugando, aquí le va el blue para Estados Unidos, aquí le va fulano de tal para los Estados Unidos. Y entonces al final, quien va a salir perdiendo va a ser la pandilla. Entonces, esas son de las cosas que estamos ahí, que obviamente no las sabemos, no hay información para verificar. Uno lo puede interpretar, pero es más bien una interpretación, hay que dejar claro esto, porque no se vaya a pensar que uno está haciendo una acusación. Más bien es un análisis de posibilidades y dentro de eso esta puede ser una de ellas. Por eso probablemente se explica también que la pandilla no haya montado emboscada ni haya hecho una actitud de oponerse a las capturas, sino que haya tenido una actitud más pasiva, digámoslo así, para no provocar la última reacción que no quiere del gobierno, que es deportarles perdón, extraditarles a su gente, ¿verdad? Porque también había temor, y hay que decirlo claramente, de la gente al decir, bueno, ya vimos el accionar de la policía, o sea, los militares desplegados, están entrando a los territorios, pero también a una reacción de la pandilla. Es decir, ok, y si ahora dicen, ok, nos están atacando, entonces nosotros también vamos a defendernos y va a haber una escalada de violencia, lo cual gracias a Dios no ha ocurrido, por lo menos hasta ahora. Por eso le digo, porque yo creo que al final allá, en lo que está en el fondo de la cuestión es cómo hacer todo esto, todo este pleito, digámoslo así, sin llegar al punto de romperlo así de definitiva. Entonces, eso es lo que creo que está jugándose. Ahora, si la pandilla decidiera contraatacar militarmente, entonces tenemos que prepararnos porque la sociedad se va a llenar de sangre, ya no de 90 personas, ¿verdad? Va a ser muchas más. Porque el ataque, ya si son muchos, miles los miembros de pandilla, según la cifra del presidente, hablaba de 70,000 pandilleros en las calles. Entonces, ya toda esa gente lanzada con una instrucción de un enfrentamiento militar, yo creo que el ejército ni la policía no lo van a poder controlar. Vamos a regresar a un conflicto de un nivel más allá del que hemos visto hasta este momento. Es decir, yo no sé qué nivel de organización tenga la pandilla para poder estructurar, pero si nos retrotraemos al fenómeno que nos pasó con el conflicto de la guerra civil nuestra, al momento de la ofensiva inicial que se da en el 80, la pandilla, la guerrilla no tenía una estructura militar real para poder decir que iba a poder hacer frente. De hecho, ante el fracaso de la ofensiva deciden irse huyendo hacia las montañas y allí crean una retaguardia. Y es a partir de estar ahí en la retaguardia es que empieza una estructura militar que termina siendo el ejército guerrillero que conocimos después. Entonces, estos son fenómenos dinámicos, ¿verdad? Empiezan, como dice alguien, se sabe cómo comienzan, no se sabe cómo terminan. Entonces, cómo vamos a terminar dependerá ya de la correlación en todas estas cosas. Y puede ser que nos estemos enfrentando a un acentuamiento del régimen autoritario, ya no solo sobre las pandillas, sino inclusive sobre ONGs ciudadanas, opositores, gente que está disconforme con la política del gobierno. Hay que recordar que vienen problemas económicos importantes que van a afectar a muchos ciudadanos de la clase media, lo cual va a generar inestabilidad y, claro, tener un estado de sitio que prohíbe las manifestaciones y las reuniones políticas es importante, tanto que alguien explicaba por ahí la necesidad del estado de sitio, porque viene la reforma de pensiones y no sabemos por dónde va a venir. Entonces, todo ese tipo de cosas están sobre la mesa. Entonces, como le digo, esto es dinámico, no sabemos realmente cómo va a ir avanzando. Puede terminar en cosas que uno realmente quede hasta sorprendido de la fuerza y de la magnitud que puedan llegar a tener. Pero podría tener una capacidad
doctor, armamentista como para poder hacer frente a las autoridades, las pandillas? El presidente ha dicho, cuando se toca el tema, los han entrenado en polígonos, le dieron armas y ya hemos visto cuando los capturan algunos con armas de guerra que mantienen, pero ¿será que tendrán una capacidad de ese tipo como para hacer frente? Yo no creo que la tengan en este momento, pero por eso le digo, el fenómeno es dinámico y por eso le conté del ejemplo de la guerrilla, porque la guerrilla al momento de la ofensiva en el 80 no tenía una estructura militar ni una capacidad de fuego que llegó a tener después. Y ese después se dio a partir de que al fracaso de la ofensiva, como le contaba, se van a las montañas y ante la necesidad de sobrevivir empiezan a tener una mutación y terminan ya teniendo un aparato militar con todas las de ley. Aunque recibieron ayuda extranjera. Es que siempre van a recibir, es decir, la pandilla no es la lógica del conflicto norte-sur, oeste-oeste, pero tiene una red internacional, porque una de las cosas que ha pasado en estos años es que la pandilla ha terminado de tener sus analistas financieros más importantes, están en San Pedro Sula, otros están en México, otros están en Estados Unidos, es decir, tiene una cantidad y una capacidad de recoger recursos mucho más fuerte de lo que nosotros pensamos. Lo que no han tenido, porque creo que es parte de la esencia hasta este momento de las pandillas, es una estructura militar rígida, órdenes que se canalizan desde la cúpula hasta el último y todo el mundo lo cumple, sino que hay ciertas órdenes ciertos lineamientos que se dan y sí los cumplen, pero al final las clicas y todas esas cosas tienen un nivel de autonomía propio. No son tan estructurados como los ejércitos. Pero yo lo que estoy tratando de hacer conciencia es que en este tipo de enfrentamiento hay mutaciones y en las mutaciones no sabemos para dónde van a venir. Yo siempre he esperado que el fenómeno de las pandillas implosione. Es decir, que se venga dentro de sí mismo y se quede a un nivel endémico, ya no pandémico como el que estamos teniendo ahora. Pero eso, la verdad, con este tipo de cosas ya no sé para dónde vamos a ir. Muy bien, tenemos que hacer una nueva pausa. Por favor, acompáñenos, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Doctor, hay otro tema también que es importante dentro del análisis hablarlo y es la estigmatización de las personas pues, que viven en zonas de alto riesgo. O sea, no necesariamente todas las personas que viven en una zona caliente, como dicen las autoridades, pues pertenecen o están vinculados a una estructura criminal. Hay gente que sale de esas colonias, va a trabajar y se desarrolla normalmente, pero se va a enfrentar a un control riguroso por parte del estado de excepción, de parte de las autoridades. Es un llamado también a esta gente a acatar y respetar las medidas que se están dictando, sobre todo para ellos o alguna persona, de repente algún control en una zona específica. No es momento para no pararle a una autoridad si le hace una seña, no querer enseñar los documentos o entrar en una divergencia con una autoridad. Sí, no, yo creo que el ciudadano tiene que andar respetuosos todo lo que pueda, la verdad. Manejarse en horarios que sean seguros, pues en lo posible en las horas tempranas de la noche y en las horas probablemente muy tarde del amanecer, pero en la medida de lo posible dejar de circular en la oscuro, porque el riesgo es que uno vaya y
no ve a un retén y resulta que le disparan. Hay esa zona gris de hechos cuando suceden este tipo de cosas en donde terminan pagando la factura a ciudadanos que no la deben. Y eso es un riesgo, la verdad. Creo que el mejor llamado al ciudadano es que sea cuidadoso. Eso, en la medida que subsista este periodo de confrontación así abierta como la que tenemos ahora, creo que hay que ser lo más cuidadoso posible, eso definitivamente. Ahora, he estado viendo, por ejemplo, Coexport. Los tuvimos un día de estos conversando en el programa ante esta situación. Ellos sacaron un pronunciamiento para los exportadores, para las empresas que son socias de ellos y les hacían la recomendación: extienda una carta el patrono, sobre todo si trabaja de noche, para que el mismo personal pues ande una documentación y se evite este tipo de problemas. Nos contaban el caso de movilización de carga o transporte que tenía que pasar por ciertas zonas y los pararon hasta 3 veces. Los bajaron, pero al andar con esa documentación, o sea, hay que adecuarse al momento que estamos viviendo para evitar este tipo de problemas. Es que el problema con una de las cosas cuando se discute, por ejemplo, el tema de si los pandilleros o los delincuentes tienen derechos humanos o si mejor que se ponga la pena de muerte o ese tipo de discusiones. Yo lo primero que hago en esa reflexión es decir, primero preguntémonos si los órganos de seguridad del país y la justicia en general es eficiente. Es decir, captura al delincuente que tiene que capturar. Y la respuesta obligatoriamente es decir, no lo es. Captura mucha gente inocente solo por apariencia y deja ir otro montón de gente culpable porque le tiene miedo o por cuestiones de corrupción o lo que fuera, o incapacidad. Entonces, en un sistema de seguridad pública de ese nivel, uno no puede asumir que todas las capturas que la policía haga son correctas. Y a partir de ahí, entonces, uno tiene que asumir que uno como ciudadano puede ser víctima de la equivocación y le toque pagar a uno la factura que no la debe. Lo que usted me cuenta de los camiones que los bajan, los vuelven a revisar 3, 4 veces. Claro, uno puede tomar las medidas preventivas hasta donde lo logra. El carnet, la identificación, la carta a las autoridades, todo eso ayuda, ¿verdad? Pero creo que por eso es que los ciudadanos, en este tipo de cosas, no podemos dar un cheque en blanco a las autoridades. Hay que decir, sí, está bien, actuemos, hagamos las cosas, pero por favor hagámosla bien. Hagamos como debe ser hecho, con la ciencia y la tecnología y los valores que requiere una sociedad como la nuestra. Entonces, creo que al final es el mensaje. Como ciudadano, cúbrase, sea cauteloso, sepa que puede ser víctima del error. Y como ciudadano en relación con el gobierno está bien, haga lo que tenga que hacer, pero hágalo bien. No preste al Estado para hacer venganza, no preste al Estado para solo buscar quién la paga y no quién la debe. Entonces, ese tipo de cosas creo que es la labor crítica que todo ciudadano tiene que hacer. Ahora, doctor, hay otros delitos que son cometidos pues a diario en este país que no tienen relación con las pandillas y que van a los tribunales, lo detiene la policía, van a las Bartolinas. La pregunta es si a través del régimen de excepción también estas personas se ven afectadas en sus procesos. Claro. Porque se le alarga, porque no puede contactar al abogado, porque le tocaba audiencia en este día y se alargó porque dieron prioridad a otro tipo de procesos en los tribunales. También estos ciudadanos que no están vinculados con pandillas se pueden ver afectados. Sí, así es, todos. Porque la suspensión en eso es general. Es decir, si se suspende la garantía de las 72 horas y se pasa a 15 días, digamos, para mencionar algo, eso lo afecta a todos. A todos. Entonces, se ralentiza la justicia en relación a este tipo de personas,
porque se le están agregando todas esas 1.000, 2.000 gente que de un día para otro entran al sistema judicial. Vaya, la Corte ha tenido que nombrar jueces en adición para poder hacerle frente a esto. Es que es masivo el fenómeno, claro, ¿verdad? Entonces, sí, la verdad que se afecta a todo. Es una cuestión que uno quiera lo que no. Estos que se han visto por otro tipo de problemas pasionales, por cuestiones de deudas, lo que sea, se terminan afectando. Doctor, también algunos decían dentro del análisis que un buen mensaje que el gobierno podría mandar de querer resolver o entrarle de lleno a este tema de las pandillas es controlar los territorios y controlar el tema de la extorsión. Y ahí mando un mensaje claro de decir esto no es coyuntural, no es por un tema específico, sino de verdad le queremos entrar al tema. Mire, esa ha sido la queja de los que analizamos el sistema de seguridad en relación con las políticas, entre comillas, de seguridad, tanto del gobierno del FMLN como de este gobierno, que hablan que tienen un plan, pero nunca se conoce. No, yo no digo que tengamos que conocer los detalles de la inteligencia del plan, porque eso obviamente es reservado y es estratégico, pero que sepamos que existe un plan. Por ejemplo, lo que usted menciona. Cuando arranca el gobierno habla de que es un plan de control territorial. El discurso inicial del gobierno parecía lógico, es decir, voy a usar la fuerza pública para tomar los territorios. En la etapa de toma del territorio voy a consolidar la autoridad civil y posteriormente voy a sacar la fuerza pública, voy a dejar una fuerza básica como una fuerza de respuesta ante cualquier dificultad y voy a meter todo el Estado para que haga el trabajo social que tiene que ser hecho en esas comunidades. Hombre, dicho así, nadie podía estar en contra de eso. Pero ¿qué pasó? Ni la fuerza pública llegó realmente a tomar control de los territorios, sino que empezaron a escoger zonas dentro de las ciudades, el centro histórico en algunas, en otras cosas, pero no era un control realmente territorial, no era que por ejemplo en Las Margaritas o en Popotlán o el distrito de Italia, la fuerza pública desalojara la pandilla de la zona. Lo hizo por un par de momentos, pero después se fue y entró otra vez. No entró el Estado a hacer su trabajo social, a tratar de que el Estado se volviera cercano al ciudadano. Se suponía dentro del concepto que el Estado iba a actuar en su totalidad y en forma coordinada, es decir, los gobiernos locales iban a ser los directamente relacionados con las comunidades, apoyadas por las acciones del Estado central en cuanto a agua, aspectos que tienen que ver con servicios sanitarios, de manejo de excretas, aguas servidas, energía eléctrica, salud, educación. Todo eso se suponía que el Estado lo iba a hacer a través de un mecanismo coordinado, gobierno local, gobierno nacional. ¿Qué pasó? Empezaron a actuar por separado. El gobierno no quiso hacer acuerdos con los municipios que eran de los otros partidos. ¿Cuál fue el resultado? Quitarle los fondos del FODES para crear una unidad central que lo va a hacer según las necesidades del partido de gobierno. ¿Y qué es lo que está haciendo? Haciendo a que los alcaldes de los diputados de los partidos contrarios al gobierno renuncien con tal que les puedan dar fondos a sus municipios. Eso no es una política de control territorial. Eso no va a resolver el problema de seguridad. Pero por otro lado, en la parte meramente represiva, tampoco hace una represión efectiva. Es decir, puede ser que tenga gente presa, puede ser que los homicidios hayan disminuido, y esto entre comillas, porque el problema de las fosas clandestinas que se han descubierto es impactante, ¿verdad? Es impactante. Entonces la pandilla sigue matando y en lugar de dejar los cuerpos como una demostración, simplemente los desaparece y siguen matando gente. Es decir, no es que haya realmente días de cero homicidio. Eso no ha pasado.
Entonces, tenemos el problema de que subsiste el fenómeno de la inseguridad física de las personas, pero subsiste el problema de la inseguridad en cuanto a la extorsión, ¿verdad? Y el control territorial sigue siendo control territorial, es decir, las pandillas controlan los territorios que controlan y hacen un ejercicio de ser Estado punitivo mucho más eficiente que el Estado mismo de lo que puede hacer en estas comunidades. Entonces, ese ha sido un fallo gravísimo. Entonces ahora está tratando de salvar la imagen del plan territorial, pero realmente hay que reconocer que no tenemos control territorial. El Estado no ha recuperado el control territorial. Y ya estamos en la fase 4, pues anunciaba y todavía pedían un refuerzo para ello. Doctor, sí, pero queremos... las fases son más bien para pedir pisto. No hay un informe real que uno pueda realmente determinar si aquí está operando el control territorial. No hay. El Estado en eso es opaco. Se nos ha acabado el tiempo, queremos agradecer que nos haya acompañado, ayudar a analizar pues este tema, ojalá tenga una pronta solución a esta escalada de violencia pues que se está viviendo lamentablemente en el país. Eduardo, un gusto estar acá con usted y lo felicito por su programa y me pésame a la familia TCS y a la familia Sergio por la pérdida de don Boris. Fue un hombre extraordinario, yo lo quise mucho. Tenía un gran aprecio por él y por toda su familia, así que mi más sentido pesa. Gracias, doctor. Gracias a ustedes por su sintonía. Que descansen. Recuerden su cita con nosotros. Los esperamos el día de mañana.